Club Rotario de Torreón llevará a cabo este próximo sábado la entrega de 160 prótesis externas de mama y también 32 mangas compresivas. Va a ser en beneficio de mujeres que desafortunadamente han pasado por una operación de mastectomía. Es una emoción que tienen ellas de sentirse ya que gratis tienen todo lo que necesitan, que se ven completas, que se ven emocionadas. Sobre todo, ¿sabes qué es lo que más te impacta? El agradecimiento que tienen. Dan gracias, se bendicen, lloran. O sea, son muchas las emociones que tienen. Sí, te gana la emoción, la verdad que sí te gana. Como cada mes en la lucha contra el cáncer de mama, el Club Rotario de Torreón, quien ahora hizo sinergia con los Rotarios de Ciudad Juárez, llevará a cabo la entrega de prótesis externas de mama para 160 mujeres que han sido operadas por mastectomía de uno o ambos pechos, pero que además, tras esta situación, presentan problemas de autoestima. Y yo me encargué de estarles hablando por teléfono a las personas, de hacer ese diálogo. Ellas me platicaban todas sus experiencias. Seleccioné los datos, les pedí los datos que necesitaban para que pudieran llenar esos expedientes. Les ayudé a las personas porque incluso algunas no saben escribir y solamente por medio de una vecina, de una amiga, se enteraron de que iba a haber este proyecto de prótesis, que iba a ser una donación, porque me decían, y no me va a costar, porque si me cuesta yo no tengo para comprarla por esta situación, me decían sus situaciones económicas. Guillermo Milán, quien es encargado del proyecto de servicios a la comunidad del Club Rotario, detalló que en la actualidad México se encuentra en el nivel 2 en relación a la detección de este tipo de padecimientos, mientras que en Coahuila estudios revelaron que por cada 100,000 mujeres en promedio son diagnosticadas con esta enfermedad entre 20 y 40, donde la mortalidad es del 12%. Es por ello la importancia de las campañas de prevención y de autoexploración. Esto, desde luego, entre más difundamos este tipo de programas, entre más la mujer haga su autoexploración, este nivel debe de bajar, más de mortalidad. Una cosa interesante es que no se confíen. Las que han sido diagnosticadas y que aparentemente ya están bien a los 2 años o a los 3 años, la experiencia nos enseña que hay un periodo, una ventana de oportunidad de alrededor de 2 años en que aparentemente están bien y desgraciadamente como al 5º o 6º año pues que empiezan a toser y ya tienen una metástasis, o sea, ya se ha ido o al pulmón o al hígado, son los órganos que más frecuentemente se afectan. Será este sábado en punto de las 11 de la mañana cuando en el Teatro del Pueblo de la Feria de Torreón los rotarios hagan entrega de estas prótesis y 32 mangas compresivas a las mujeres que resultaron seleccionadas, luego de conocer sus condiciones económicas y la baja autoestima que le representó vivir una situación como esta, pero que tras recibir la noticia de esta donación, su semblante y expresión corporal cambió por completo. Con imágenes de Alejandro Escobedo, informó para Telediario Kir Castillo.